Y lo mismo que muchas veces cuando pero sí, voy a ir como adelante y tal, pero delante del Santísimo, delante del Sagrario, o me recojo en mi casa, pero es que Dios a mí no me dice nada. Pero es un poco frustrante, ¿no? Porque no hay expectativas a pero yo hablo de las cosas que estresamos, ojo, porque muchas veces pensamos que orar es hablar con Dios. Y en el mismo sentido es verdad, es mentira, porque realmente orar no es estar contando la envidia. Bueno, pues si quieres se lo cuentas, pero bueno, ya no está bien, ¿no? O sea, y tampoco es muy. Pero orar no es hablar con Dios. Pero bueno, vamos a hablar de Dios no me habla, ¿no? Fijaros que aquí, si vemos esta frase, hay un sujeto, ¿no? Un sujeto activo, ¿no? Que sería Dios, que es el que hay por así decirlo, un receptor, ¿no? O un sujeto pasivo, ¿no? que recibe la acción del sujeto activo, ¿no? Entonces, está Dios, que en principio debería ser el que habla, estoy yo que en principio soy el que tendría que escuchar, y luego se da una acción, ¿no? Una acción que es la que une a Dios a Dios y a mí, ¿no? Al sujeto y al emisor, ¿no? Vamos a decir, al emisor y al receptor se ponen en relación por una palabra, ¿no? Por un hablar, un decir, ¿no? Entonces, claro, lo interesante para saber si Dios me habla o no me habla o cómo habla. Para saber si es verdad que no habla, habría que ver quién es el sujeto parlante, ¿no? ¿Ah? Se me olvidó una cosa. ¿Hay en la Biblia o en el Evangelio? En esa... ¿Puedes mirar, por favor? ¿Sabéis? La Biblia es un libro. O un Evangelio. A ver las dos cosas. Entonces, claro, hay un sujeto a ver, no quiero ser Juan. A ver si me encuentro. Perdón, es que se me olvidó. Se me olvidó eso. Mira. Resulta que dejas acercar, porque a veces las traducciones. Entonces, ¿quién es el sujeto que habla? Luego, podemos ver cuál es la palabra, ¿no? Porque hablar esta acción es emitir palabras, ¿no? Entonces, habría que ver cómo es la palabra y habría que ver quién es el receptor, ¿no? El que escucha. Entonces, fijaros, dice San Juan. Dice San Juan. Dice San Juan. En el principio existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada se hizo. Cuanto ha sido hecho, en Él es vida. Y la vida es la luz de los hombres. Bueno, ahora vamos. La luz luce en las tinieblas y las tinieblas no las buscaron.
Hubo un hombre enviado por Dios de nombre Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. No era él la luz, sino testigo de la luz. Existía la luz verdadera, que con su venida a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. A todos los que lo reciben, les dan ser hijos de Dios. Él, que no nació ni de sangre ni de carne, ni por deseo de hombre, sino de Dios. Y aquel que es la palabra, se hizo carne. Fijaros la cantidad de cosas que están saliendo. Ahora es que solo tengo 2 manos, no puedo ir escribiendo, pero ahora intentamos recoger. Él que no nació ni de sangre, ni de carne, ni por deseo de hombre, sino de Dios. Y aquel que es la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria de unigénito venido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan daba testimonio de él y proclamaba: este es el que yo dije, el que viene detrás de mí, ha sido antepuesto a mí, porque era antes que yo. Fíjate ahora, de su plenitud todos nosotros hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la fidelidad vinieron por Cristo Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el Padre, nos lo ha dado a conocer. Increíble, ¿no? Porque, ¿qué se desprende de todo esta bueno, hay mil conceptos aquí, o 1000 verdades expresadas, ¿no? Pero si tuviésemos como que envolver todo en el mensaje, está claro que resulta que esta palabra, o sea, este Dios, tiene una palabra que es el mismo, o sea, él, porque como dijimos la semana pasada, la palabra es lo que hay en el interior de alguien, ¿no? Que uno lo emite y lo hace, lo comunica a través de la habla. Pero resulta que su palabra es el mismo Dios, pero que es luz, que es vida, y es carne, se hace carne. Entonces, la palabra, Dios no me habla. Bueno, ¿qué es lo que habla este sujeto? Lo que habla este sujeto, o sea, lo que él emite es una persona, no es un contenido. O sea, es una persona, o sea, se hace carne, quiere decir que se hace hombre, ¿no? O sea, en el lenguaje hebreo, carne es la persona. Entonces, claro, la palabra emitida por Dios es Dios mismo que se hace persona, se hace carne. Entonces, lo que Dios manifiesta, y como Él se manifiesta, lo que Él dice es el Hijo, o sea, es Él mismo, es el mismo Dios hecho carne. La persona de Jesucristo es la palabra de Dios. Dice San Juan de la Cruz, Dios lo dijo todo en Cristo. Es decir, no tiene nada más que decir. Dios ya lo ha dicho todo. Él mismo, en su persona, se ha dado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el receptor, o sea, ojo, esto implica que no es, este libro no es un documento, o sea, Dios no dio a los hombres un documento, no es un documento, Dios no dio a los hombres un libro. Dios no dio a los hombres unas enseñanzas. Dios no dio a los hombres una moral, unas parábolas, unas historias moralizantes. No. Lo que Dios
da a los hombres es la palabra viva, que es su Hijo hecho carne. Y es su vida y su persona de Jesús lo que Dios habla. ¿Qué ocurre? Que entonces el receptor, la persona que debe recibir ese mensaje, ya no es alguien que sencillamente lee y entonces coge la información igual que coge el periódico, sabemos que lo no sabemos, sino que es alguien ha sido muy interesante esto. No se ha cortado el rollo, pero ¿sabes dónde estaba? O sea, bueno, sí, o sea, el receptor el B, ya no es alguien que lee. O sea, si yo quiero escuchar la palabra de Dios, no soy alguien que lee sencillamente un texto. O no soy alguien que se mete en mi corazón, o sea, en mi interior, y entonces ahí voy intentando buscar cosas desde mí mismo, ¿no? O sea, podríamos decir, enmimismado, ¿no? Sino que el receptor es alguien que debe, o sea, si yo quiero oír esta palabra que no es esta palabra que no son palabras. ¿Me explico? O sea, para oír esta palabra que no son palabras, lo que necesito es abrirme, o sea, abrir para acoger a una persona. Una persona. Entonces, yo me dispongo a abrir mi corazón y a acoger una persona que es luz, que es vida, que es carne, es hombre, y quiere hablarme a mí con sus palabras. Y esta persona llega a mí por su espíritu. Somos ahora el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que es capaz de llevar, hacer presente a esta persona dentro de mí. O sea, bueno, es que no sé cómo dibujarlo, pero a esta persona va a estar aquí, en el corazón de mi persona, en mi interior. El Espíritu Santo es el que me da la vida. Por ejemplo, os voy a decir dos errores típicos, ¿no? Os voy a leer de Bruno Ferrero, un autor italiano muy interesante. Dice, padre e hijo, para que veáis, padre e hijo estaban sentados cerca de una iglesia. En un momento, el hijo toca al padre y le dice, papá, mira a ese hombre, se está durmiendo en la iglesia. El padre miró al hijo con mucha seriedad y le dijo, sería mejor si durmieses también tú. A veces, o con frecuencia, mucho más que criticar a los otros. Debemos todos redescubrir qué cosa significa la indulgencia. Interesante. Pero el Evangelio no es, o sea, quiero decir dos errores y luego cuatro claves. No es un libro de sabiduría, o sea, de enseñanzas,
de moralejas, ¿no? O moralejas, como se dice, ¿cómo se dice? Un libro, de fábulas que enseñan a vivir, ¿no? Un hijo se acerca a tal y dice, mira, papá, tal, ese señor se está durmiendo en la iglesia, pues duerme tú también, porque es mucho mejor dormir que criticar, ¿no? A ver si aprendes lo que es la indulgencia. Entonces, es un libro de sabiduría que te da claves, ¿no? No es un libro cuando dice Jesús, pues el grano de trigo que no muere, no es un libro de moralinas, ¿no? O de enseñanzas morales o vitales. Tampoco, otro error típico es el de ya me lo sé, ¿no? Porque llega un momento, en muchos casos, en el que uno ya todo le suena, le digo, pues ya es otra cosa, ya me lo sé. Hay como cuatro, me gustaría deciros, como cuatro claves que están detrás de esto. Esto es como los bolos, ¿verdad? Es algo que seguimos. Pues, mira, tampoco es esto, mira, os voy a leer por ejemplo. Me he traído algunos versículos del Corán, ¿no? De Sura. Fijaos lo que dicen el Corán es la palabra, para que veamos que es distinto el Evangelio que el Corán, o que cualquier otro libro religioso. Lo que dicen los islamistas, los musulmanes, es el Santo Corán es la palabra sagrada de Alá, transmitida al santo profeta Mahoma. Y dice, la paz y bendiciones de Dios sean con él, por revelación divina a lo largo de un periodo de 23 años. Es la sagrada escritura del Islam, que muestra el camino verdadero y perfecto hacia la salvación. Contiene un código completo de enseñanzas y leyes en concordancia con las necesidades de cada época y proporciona medios para el desarrollo moral y espiritual de toda la humanidad, así como el remedio para sus males. El Santo Corán explica el verdadero objetivo de la existencia humana, que es adorar y servir a Alá, su creador, y obtener la proximidad a él. Fijaros, no tiene nada que ver con la Biblia, con nuestra Sagrada Escritura. Es la palabra sagrada de Alá. Es decir, que ellos cogen el Corán y ese es el libro santo. Y esa es palabra de Dios, que está transmitida a Alá, a Mahoma, directamente por Alá, y transcrita a lo largo de 23 años, con ayuda de otros hombres, como dice aquí, y tal. Entonces, por ejemplo, tú lees, matadles donde deis con ellos y expulsadles de donde os hayan expulsado. Dice en Sura 2, versículo 191. Tentar es más grave que matar. No combatéis contra ellos junto a la mezquita sagrada, a no ser que os ataquen allí. Así que si combaten contra vosotros, matadles. Esa es la retribución de los infieles. O si morís de muerte natural o sois muertos en el camino de Alá, seréis, sí, llevados hacia Alá. Y no penséis que quienes han caído por Alá hayan muerto. Al contrario, están vivos y sustentados junto a su Señor. Su Señor escuchó su plegaria. No dejaré que se pierda obra de ninguno de vosotros. Lo mismo si es varón que si es hembra, que habéis salido los unos de los otros. He de borrar las malas obras de quienes emigraron y fueron expulsados de sus hogares, de quienes padecieron por causa mía, de quienes combatieron y fueron muertos, y he de introducirles en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, recompensa de Alá. Alá tiene junto a sí la bella recompensa. Estas son palabras que en el Islam se consideran libros sagrados. Bueno, libros sagrados, palabra de Dios, tal cual. El Corán, esto es la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Esto, los cristianos, entendemos que no es palabra de Dios. Este es un libro, es un libro revelado y dictado por Dios, ¿no? Que contiene, no contiene, sino que es palabra de Dios. Nosotros los cristianos entendemos que esto no es palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios.
Pero la palabra de Dios no es un libro, no es por eso no somos una religión del libro, ¿no? Hay otras religiones del libro. El cristianismo no es una religión del libro, porque nuestra palabra no es esto, es ese que está ahí atrás, es Cristo, esa es la palabra. Aquí se contiene la palabra de Dios. No es, pero la contiene. ¿Cuándo es palabra de Dios? Cuando el Espíritu me dice a mí esta palabra en mi interior, en mi corazón. Entonces, y no leo un documento del pasado, sino que leo un texto donde se contiene esa palabra hecha vida que ahora, en este momento, me la dice a mí y aplicada a mi persona. Y eso lo dice el Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Me explico? ¿No? O sea, no mucho. No. A ver. No. Mirad. Os lo voy a hacer con palabras de un tipo que dice mucho, que es Enzo Bianchi. Dice, la palabra de Dios dirigida a los autores bíblicos, a aquel que escribió, ha sido recogida en un escrito, no para ofrecer un documento de la palabra de Dios a los creyentes, sino para que pueda recibirse siempre como palabra. O sea, ¿entendéis la diferencia? O sea, no se la dijo a unos señores para que escribiesen, ha sido recogida en un escrito no para ofrecer un documento de la palabra de Dios a los creyentes, sino para que pueda recibirse en cualquier momento de la historia por cualquier persona, que uno va a la Biblia y puede recibir eso como palabra, como persona. ¿Me explico? Bueno, y bueno, esto es increíble. Pues es que no he llegado a donde quiero llegar. Pero bueno, a ver esto. Dice, la asamblea litúrgica, es decir, cuando nosotros estamos reunidos en una misa, en una liturgia, la asamblea litúrgica es algo más que una manifestación de la unidad del pueblo de Dios. Es sacramento, es decir, que se hace visible de la palabra, como dice San Agustín. Es el sacramento del verbo que se hace oír. Ojo, cuando en la asamblea litúrgica nosotros estamos aquí como iglesia y se lee el Evangelio, entonces ahí nosotros, fijaos cómo dicen por ejemplo, en el rito ortodoxo, cuando va a leer el Evangelio, se dice, estad atentos a la sabiduría de Dios, estad atentos, es Dios quien habla. Pero no es el libro, sino que es la iglesia que cuerpo de Cristo, Cristo vivo entre los hombres, que habla la palabra viva y nosotros nos abrimos para que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de estas palabras, la palabra era luz, era vida, carne, para que esta luz y esta vida y esta carne, yo abro mi corazón para acogerla. Y ahí es palabra de Dios. ¿Me explico? No es aquí. La palabra de Dios es aquí. Pero porque está vivificada y dicha hoy a mí en este momento. Y mucho más en la asamblea, cuando se escucha en la asamblea, o en la liturgia. ¿Sabéis qué? Que he hecho lo que si no sé qué lo es tan importante, pero voy a ir más a voy a dar los 4 consejos. A ver, uno era este, ¿no? O sea, uno es esto. O sea, que palabra de Dios, o sea, es en el corazón por el Espíritu. El segundo es que es fundamental para poder acoger esa palabra, rumiar. ¿Sabéis lo que es rumiar? Rumiar es lo que hacen las vacas, estos animales.
rumiantes. Los rumiantes, ¿no? Claro. Pues les llamamos rumiantes porque son que rumian. Y los que rumian no comen cada vez. O sea, ellos comen, lo mastican, hacen ahí como un bolo, ¿no? Y luego eso lo van ingiriendo, pues en la medida, no sé qué medida, pues cuando hacen ese acto, pero pasan ahí. Pero, entonces, es muy importante para vivir, abrirse a esa palabra, hacerse, acogerla, masticar la palabra, rumiar. Masticar quiere decir, aquí os pongo un ejemplo. Por ejemplo, es que es muy tarde, pero leerla por la mañana. El otro día me decía ahora, mis padres todos los días cuando se despiertan, lo primero que hacen en la cama los dos es leen el Evangelio del día. Pues eso, o en cualquier momento. Uno pues lee el Evangelio por la mañana a primera hora, como para luego rumiarlo. Voy yendo a la universidad y, oye, yo soy la luz y la vida, yo soy la luz y la vida. Y uno rumia, o sea, va repitiendo, para que eso vaya calando hacia dentro. O lo lee por la noche. Y entonces, en vez de Instagram o responder a todos los Facebook y tal, o a todos los WhatsApp, pues modo avión. ¿Vale? Un enamorado. Bueno, no voy a hablar de eso, pero es que me da una pena que me por aquí. Y por la noche, lo último que hace uno es el teléfono. Y lo primero que hace por la noche es el teléfono. Así nadie tiene vida interior, ni rumia, ni mastica, ni ama. O sea, es como si le hace falta un tiempo de paz con él. Entonces, por la noche, modo avión, leo el Evangelio y a dormir. Y para que vaya por la noche, tampoco me está pensando mucho, pero me duermo, no contando ovejitas, que es aburridísimo, pero a lo mejor rumiando el Evangelio. O ir a un sagrario, leer el Evangelio, ahora os leo un poco, y rumiando, leer una vez, leer otra, ahora os leo un poco. Pero fundamental el rumiar, dice el Salmo 118, fijaros, dice... El Salmo 118, si queréis lo leéis, pero porque dice, bueno, es muy chulo, pero no me acuerdo lo que dice. Tercero, constancia. O sea, leerlo y leer todo, leer poco a poco, porque todo tiene una unidad y unas cosas dan luz a las otras. Hay una unidad dentro. Entonces, el ir leyendo, a lo mejor, decir, mira, pues voy a leer ahora el Génesis. O voy a leer ahora el Hechos de los Apóstoles. Y coged uno de los libros de la Biblia y leerlo entero. Pues a lo largo de un mes, pero un poco cada día. Y cuarto, es un ejemplo. Mira. Fuera de valor, se ve. Entonces vinieron a Jesús y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó, brincó, dice el otro santo, brincó, y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En esta primera lectura, ¿qué hemos hecho? Matar el morbo de a ver qué dice y cómo acaba. Pero había un escritor muy famoso, que no me acuerdo quién es, pero decía que un texto que quedó 3 veces. La primera para matar el morbo de saber cómo acaba y qué pasa. La segunda para saber qué dice. La tercera para saber qué quiere decir el autor. Y nosotros os propongo los cristianos una cuarta, que es para ver qué me está diciendo a mí. 4 lecturas mínimo. Eso es rumiar, ¿no? Pues ahora
Porque en la segunda, ahora, ya sabes la historia, entonces ya no hay morbo, ya no hay la tensión de ver cómo se desenlaza, ¿no? Y he cogido algún detalle, pero en la segunda lectura ya veo qué cuenta y me sitúo en muchos de sus detalles, ¿no? Entonces veré, pues yo que sé, que estaba sentado, que estaba junto al camino, no dentro del camino, tal, que estaba mendigando. Veo que le reprende, veo que da voces, que todavía no sabe a quién, pero como no ve, no sabe, pero y grita, oye, Jesús, digo, a ver si alguien le escucha. Lo que dice es algo muy fuerte en una persona. O sea, yo nunca he gritado por la calle, ten piedad de mí, que alguien... Bueno, si estás en la playa hablando, te diga, alguien que me ayude, ¿no? O sea, pero claro, tú muy desesperado. Entonces dices, ayuda, este tío está desesperado. No es interesante que Jesús cuando le detiene, que le dice, ten confianza. Lo primero que le dice, ten confianza. Le dice, se lo dicen los demás. ¿Por qué los demás le dicen a él que está gritando, qué suerte has tenido? Ten confianza, porque ha dicho que te haremos y es muy bueno, has tenido suerte. O sea, por ejemplo, dicen, oye, te ama, que tengas suerte. No, ten confianza. O sea, saben, los que conocen a Jesús, que le llaman. Entonces, este se levantó y dicen algunos evangelios, brincó. ¿No? O sea, el hecho de arrojar su capa. O sea, pues no dice, dejó la capa. O se quitó la capa porque hacía calor. ¿No? O sea, arroja la capa. O sea, como que me ha dicho, arroja la capa, se quita lo que le molesta, y entonces brinca y va hasta Jesús, ¿no? Pero ¿qué actitud tendría él? ¿No? O sea, wow, o sea, esta no la pierdo, ¿no? Bueno, no sé, ilusión, ¿no? Se pone el ciego y dice, joder, ¿no? O sea, este vivió algo. ¿Qué quieres que te haga? Entonces dices, joder, es Dios. Y no dice, oye, a ver, ¿qué estás dispuesto? No, o sea, joder, es increíble. O sea, yo me acerco ahora a Luis y le digo, Luis, ¿qué quieres que te haga? Sabiendo que me puede pedir cualquier cosa. Bueno, un Dios que me dice a mí, su criatura, Dios, pero ¿qué quieres que te haga? Bueno, entonces la segunda lectura es muy importante, ¿no? Luego, una tercera en la que ya no solo qué dice, sino qué quiere decir. ¿Vale? Y luego, ¿qué me quiere decir a mí esto? Es decir, si yo dejo que el Espíritu Santo se acerque a mí y yo digo, oye, yo estoy junto al camino realmente, pero no estoy muchas veces dentro del camino, no estoy con él, estoy como a las afueras, ¿no? Pero mendigo, soy capaz de mendigar. O sea, este hombre me da una lección. O sea, yo cuando me acerco a Jesucristo, o cuando vivo en la vida, yo mendigo, o sea, estoy dispuesto a recibir. Porque esa actitud es fundamental, si no, no se hubiese dado todo lo demás. Entonces, yo, abierto ahí, acogiendo a esa palabra, voy poniendo mi alma y voy viendo cómo el Espíritu Santo, lo que Él me quiere decir en estas palabras, lo que me está diciendo, no lo que me quiere decir como moralina, sino que yo me pongo delante de Cristo y le digo, y Él me dice, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, Dios no me habla. O sea, yo cojo el Evangelio y si acojo ahí a la persona de Jesús, Dios me habla en cada Evangelio. Y lo que dice a cualquier persona del Evangelio, me la dice a mí. Y lo que cualquier persona le dice a Jesús, yo se la puedo decir en ese momento. Entonces, se establece una relación con Cristo que es sabrosísima, gozosísima. Muy importante. Sin Evangelio, de verdad, que es imposible madurar en el seguimiento de la persona de Jesús. Porque, y este es el cuarto, ya había dicho cuatro, este es el otro que quería decir, es que yo me pongo ahora delante de la hostia y le adoro a Él, pero me pongo delante del Evangelio y le escucho a Él y le conozco a Él, porque yo lo que veo es un pan, sé que es Él,
pero veo pan. Pero ¿cómo ver la sonrisa de Jesús? ¿Cómo descubrir la personalidad de Jesús? ¿Cómo descubrir que Jesús se pone a mis pies? ¿Cómo descubrir que Jesús es una persona que los que me conocen dicen, si te ha llamado, ten confianza? ¿Cómo puedo descubrir que Jesús es una persona que se detiene cuando oye? ¿Cómo descubrir que Jesús es una persona, no sé, que cuando oye las voces se conmueve? O sea, es que en la hostia le adoro a Él y está Él, pero en el Evangelio, en la palabra, le conozco a Él y me enamora a Él. O sea, me cae bien Jesús. Es muy importante, me tiene que caer bien. ¿No? Este chico me gusta mucho. Pues cómetelo. Pero me tiene que gustar Jesús. Me tiene que gustar Jesús. ¿No? O sea, de verdad, ¿cómo voy a amar a Jesús si no me gusta? ¿Y cómo me va a gustar si no le conozco? ¿Y cómo le voy a conocer si no lo veo vivo? Es que... O sea, no, de verdad, es que es una pena. O sea, la cantidad de cristianos que después del Evangelio, no sé, es que no entiendo nada. ¿Cómo? A lo mejor no entiendo, pero no, mucho más difícil el Código de Derecho Canónico, de Derecho Civil. O mucho más difícil, yo qué sé, la letra pequeña de los auriculares que me he comprado. Es que, si todo, yo de eso sí que no entiendo nada. O sea, las he intentado 1000 veces y nunca entiendo las instrucciones. ¿No? Entonces, pero aquí, pedir al Espíritu y descubrir la persona viva que está ahí. Que no está aquí, está en el Espíritu que me la dice. Ahí está bien. Pues nada, yo os animo a que cogáis el Evangelio cada día y no lo leáis, sino que lo rumiéis y que busquéis el momento y dedicadle un tiempo, o cuando me acuesto, cuando me levanto delante del sagrario o en el autobús. El autobús es menor. No sé, y pelearme con el Evangelio, y pedirle al Espíritu Santo, y hacer las 3 lecturas, ¿no? Luego las 4. Entonces, es que es brutal, me voy a quedar ya, porque si no nos vamos. Pero yo le iba a pedir a Luis que dijese, porque tú esto lo descubriste hace poco, ¿verdad? Y yo mientras me pongo la mano, ¿vale? ¿No te importa? Pues, gracias a su sí, yo lo descubrí con lo que has dicho tú, que es en Sorianki, que lo fuimos a escuchar a un templo y nos explicó todo esto. Y él, además de lo que ha dicho José, yo lo que diría es que al principio no se entiende nada. No engañéis, yo no entendía nada y no pasa nada, es muy normal no entender nada. Y, por ejemplo, en la subraya aquí sentado, pues a mí sentado no me dice nada. Me dice más pues, arrojando su cama, por ejemplo. Y no pasa nada, o sea, es muy normal. Y es que... Pero él es ingeniero aeronáutico. Y es economista, pero se pone y no entiende nada. Esto es hace 2 meses, ¿eh? Sí. O sea, para que lo entendáis, hay una monjita de ella que le dieron un versículo es esto de aquí. Y le dijeron que estuviera una semana rezando. O sea, tú estás con esto una semana, no sé, una semana o un mes. ¿Qué sacas de aquí? O sea, comenzado a dar voces y después aquí estoy un día, pues ya ha pasado. Y Jesús dijo de mí, y ahí estoy otro día. Y claro, el tercer día que cuentas. Y la monja explica cómo a medida que iban pasando los días, Jesús cada vez hablaba más porque lo rumiaba, como ha dicho José. Lo rumiaba y o sea, él te habla a través de la palabra aquí. Entonces, lo que yo os diría es mucha paciencia. Ir haciendo, o sea, de verdad, es pan y palabra la vida. Entonces, está muy bien recibir a Dios, pero también hay que escucharlo. Es que lo explica muy bien. José lo explica muy bien y no puedo explicarlo mejor. Pero bueno, que no os estreséis mucho desde el Evangelio una y otra vez hasta que entendáis algo. No, pero de verdad que o sea, todo tiene su sentido. El domingo era cortarte la mano y sacarte un ojo, tal. Los que no pueden sacarse un ojo, cortarse la mano. Pero tiene mucha explicación, pues deja atrás lo tuyo. Y a cada uno le habla diferente. Eso es lo curioso. O sea, si 2 leéis el mismo Evangelio y lo pensáis y lo rezáis, sobre todo lo rezáis, no tanto lo pensáis, lo rezáis y le pedís al Espíritu Santo que os ilumine,
podéis sacar cosas muy bonitas que se apliquen a vuestra propia vida y después lo bueno es vivirlo, lo que os ha pedido ahí, escuchar y vivirlo, vivir el Evangelio, que es lo más bonito. Y ya está. Deseo ser la luz que ilumine, deseo ser la sal que dé sabor, deseo ser el trigo que si muere, deseo ser el manantial de tu calor. Deseo ser un niño manso y humilde de corazón, ser siempre el último y no el primero, ser escándalo para el mundo, cargar sobre mis hombros la abeja perdida el mar adentro y echar las redes en tu nombre y que no se pierda nadie. Deseo la fiesta del pecador que se convierte en ser pescador de hombres, Prende fuego y que arda el mundo, dar de comer a multitudes. deseo ir al mundo entero y anunciar el evangelio. Deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, a saltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Y deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, a saltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Deseo no tener donde reclinar la cabeza, deseo no ser servido sino servir, deseo tomar mi cruz de cada día, dejar hermanos, casas si quieras por ti.